No te afanes en eso. A los pies del Señor, mis hermanos, como María. Vamos a dedicarle a lo que verdaderamente aprovecha. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Padre Celestial, alabado y glorificado seas. Perdona, Señor, nuestras imperfecciones, nuestros defectos. Lo ponemos ante ti, Señor, para que tú lo uses para bendición de nuestra vida, que aproveche para nuestro crecimiento espiritual. Y ahora ponemos en tus manos este estudio que se ha preparado y se expone para que tú seas exaltado en esta iglesia a través de la obediencia y el sometimiento a tu palabra. Bendice a nuestros hermanos que están por llegar, a los que no van a venir, a los que han decidido poner todo de su parte para estar aquí. Fructifica cada uno de nosotros la semilla plantada, que germine al 100 por 1, de acuerdo a tu plan para tus hijos. Te lo rogamos en el nombre bendito de tu Hijo Cristo. Amén. Con este estudio vamos a llegar al final del mensaje a la iglesia en Pérgamo. Es la tercera y última sesión de este pasaje que estuvo de los versículos 12 al 17. Hoy solamente terminamos ya con el 16 y 17. Ya se han abordado los versículos anteriores. Yo espero que tengan sus notas, que tengan por ahí las diapositivas y lo sigan atesorando, mis hermanos. No es posible que lo olvidemos. Ya ahorita se ve muy lejos, muy a la distancia Éfeso, ya Esmirna, algunas cosas ya se nos olvidaron. Tanta bendición y tanta enseñanza que obtuvimos de ella, no podemos así nomás archivarla. ¿Sí? No lo metemos al ropero espiritual, tenemos que vivir cada una de las enseñanzas. Nos faltan todavía 4 iglesias, 4 cartas, 4 mensajes que con la ayuda del Señor veremos a partir de enero en el año 2025. Si es que Él nos da la vida y nos permite y no viene antes por nosotros, aquí estaremos dispuestos a escuchar su palabra y su llamada. Apocalipsis 2, 16 y 17. Con la primera frase le dimos título al estudio de hoy. Por tanto, arrepiéntete. Y si se fijan, ahí está, me lo pones la portada, ahí está resaltado con mayúsculas, en rojo y con signos de admiración. Ya son 4 recursos extras que a lo mejor en la Biblia no están, pero que luego solemos minimizar. ¿Sí? El título del estudio es simplemente la palabra arrepiéntete, pero hay de varias maneras de entenderla, porque la prueba está. ¿Cuántos no hemos visto esta frase como anecdótica, como solamente ahí presente, que el Señor le dijo a Pérgamo, híjole, pobres pergaminos, ya les andaba? Lo vemos como algo histórico, lejano y ajeno a nosotros. Otros tal vez digan, no, sí, el mensaje de Pérgamo es también para mí. Esa es una llamada, es una advertencia a que me arrepienta, pero solamente en ese plano, ¿sí? De una invitación muy cordial que nos hace el Señor a arrepentirnos. Y yo creo que muy pocos lo vemos así con ese énfasis. Un llamado de advertencia, de juicio de lo que viene, y lo vamos a ver en el estudio de hoy. ¿En qué tono nos estará diciendo el Señor, arrepiéntete? ¿Sí? Lo leemos, pero solamente cuando lo vivimos, cuando de rodillas clamamos al Señor que nos hable, es cuando verdaderamente sabemos la verdadera intención en el momento en el que estamos viviendo en nuestra relación con Dios, de qué manera arrepentirnos. Y lo vamos a leer en NBLA, si lo ponen por favor, sí. Les invito a que la lean conmigo. Dice, por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, pues aparentemente son 2 versículos, probablemente nos vayamos rápido y no hay mucho que ahondar. Pues déjeme decirle que no, cada frase tiene un significado y un contenido inmenso y de mucha utilidad para nuestra vida.
Así que vamos a darle prisa a esto. ¿Dónde nos quedamos? Hay que ubicarnos como punto de partida para esta sesión. No hay que olvidar lo que la semana pasada terminamos de ver. En el estudio anterior vimos cuál fue el error de la iglesia de Pérgamo, que a pesar de que habían retenido su nombre, ¿se acuerda? Has guardado mi nombre, no has negado mi fe, sin embargo, tengo unas cuantas cosas contra ti, y aunque fueran pocas, eran importantes, eran significativas. ¿Qué cosas? Pues que te habías vuelto una iglesia condescendiente, abierta, tolerante, hasta cierto punto inclusiva, porque no habían hecho nada por evitar la infiltración de las falsas enseñanzas de los nicolaitas, de los seguidores de Balaam, que ustedes bien vimos en el estudio anterior, corrompieron a la iglesia a grados insospechados. Ese fue su, digamos, pequeño, pero gran error. Y de ese ejemplo es de donde vamos a partir hoy para analizar lo que nos corresponde a los siguientes versículos. Y lo vamos a seguir haciendo como lo hemos venido practicando de manera exhaustiva. ¿A qué me refiero? Frase por frase, versículo a versículo, y de cada uno de los elementos de los versículos, obtener la enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Primera frase, por tanto, arrepiéntete. La siguiente va a ir resaltándose el elemento del texto que vamos a ir analizando. Como les dije, una frase aparentemente corta por ser una sola palabra, pero que se puede tomar en varios sentidos. No solamente la iglesia de Pérgamo, sino seguramente todos los que recibieron este mensaje, pues muy a su interior, al seno de su propia congregación, sabían de qué cosas se tenían que arrepentir. Igualmente pasa actualmente. La persona, cada uno que recibe la enseñanza, pues lo aplica a su vida, lo aplica a su propia situación y a su relación con Dios. Nos ha quedado claro, no solamente en estas tres iglesias, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, que son las que llevamos hasta ahorita, el llamado ha sido el mismo. Deja de hacer lo que estás haciendo y vuelve a hacer las cosas originales, conforme al llamado que recibiste. Entonces está permanentemente, aunque la palabra como tal no la habíamos visto en Éfeso y en Pérgamo y en Esmirna, perdón, el concepto, la idea está presente, está inmiscuida, va inherente al llamado general que se le hacía a la iglesia. Arrepentirse, algo que muy rara vez se está dejando de predicar en las iglesias, el arrepentimiento. ¿Qué es lo que vemos en la actualidad en la generalidad de las congregaciones que se dicen cristianas, que se dicen bíblicas? Pues iglesias condescendientes con la gente, con tal de que no se les vayan, con tal de que vengan, con tal de que ofrenden, les dan por su lado, les hacen sentir bien, acogidos, abrazados. No, eso no estoy diciendo que no nos amemos y no nos abracemos y no nos sonriamos. A lo que me refiero es que el énfasis y el eje sobre el cual versa la asistencia y hasta cierto punto pudiéramos entrecomillarlo, el éxito de esas congregaciones es en ver sus cultos llenos, en escuchar música muy bien producida, tecnológicamente respaldada, en tener servicios motivacionales, temas sobre todo eso, cuando de los púlpitos se aparta el mensaje de llamado al arrepentimiento que la Biblia dicta, pues sí, los temas son más suavecitos para la gente, nos acarician, nos suavizan y la gente se siente a gusto, se queda, ¿sí? Los grupos de jóvenes nutridísimos, ¿por qué? Pues porque es pura diversión, puro buen compañerismo, que no es malo en sí, pero que no es el propósito del evangelio, ¿sí? Juan nunca ganó adeptos por decirles que estaban haciendo las cosas bien o por hablarles suavecito al oído. Al contrario, le costó su vida, le cortaron la cabeza porque nunca dejó de decir arrepiéntete. A Herodes, a Herodías, señaló a cada uno, a los mismos fariseos les decía en su cara que ustedes eran pecadores, que su condenación estaba segura si no cambiaban de parecer. Jesús mismo fue rechazado por su pueblo precisamente porque no llegó como el líder que ellos esperaban, como un
caudillo que aglutinara los esfuerzos judíos por liberarse de los romanos. El plan de Jesús era otro, liberarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, mis hermanos, ese es el error de Pérgamo, del cual tenemos que estar aprendiendo. Su error, como el de muchos de nosotros actualmente, es pretender que por guardar el nombre de Cristo, por no negar la fe como efectivamente ellos lo hicieron, habían sobrevivido, habían salido avantes en una persecución, y no cualquier persecución. ¿Se acuerdan qué pasó con su obispo? Antipas, el del becerro, que lo metieron adentro del becerro y lo asaron vivo. Bueno, sobrevivieron a eso. ¿Por qué? Porque no negaron al Señor. Para ellos hubiera sido hasta cierto punto cómodo, Antipas, decir, bueno, está bien, César es Señor, ya después volver a empezar. Nunca falló en su determinación de ser fiel al Señor. Ok, tenían una sana doctrina, tenían bien claro y bien cimentadas sus principios de no negar al Señor, pero, y en ese pero radicaba todo el problema, al mismo tiempo fueron condescendientes con las falsas enseñanzas. Fracasaron en eso, en mantenerse limpios, inmaculados, sin mancha, como nos dice Efesios, nos dice Pablo ahí en esa carta. Inmaculada significa sin ninguna manchita, sin ninguna rayita. Y esas infiltraciones de nicolaítas y de seguidores de Balaam en la iglesia de Pérgamo estaba manchando la pureza y la santidad de la iglesia. En eso fracasaron, en el objetivo de separarse por completo del mundo, y ponían en juego, como a la postre sucedió, la santidad de la iglesia, y desdeñaron toda la enseñanza que se les había dado. Qué triste, porque muchas de las veces creemos que por simplemente tener el sobrenombre cristiana, bautista, hasta fundamental, reformada, el título no te da garantía de nada. Una iglesia reformada, como el título del libro nos llama a reformarla, no es por el nombre, no es para ganar adeptos, no es para decir, vamos a buscar una iglesia reformada en esta ciudad para asistir. No se va a notar en el título, no se va a notar en tu culto de adoración, se va a notar en las vidas de los congregantes. Es ahí donde verdaderamente tenemos que demostrar que queremos reformar la iglesia, ¿sí? En la manera en que nosotros vivimos. Y desoyeron la iglesia de Pérgamo, la seguimos desoyendo, la iglesia actual, los llamados constantes al arrepentimiento que hay. Abajo de cada lámina están algunas citas que nos van a servir de referencia. Por lo pronto aquí puse dos, ustedes las conocen. Segunda de Corintios 6, 14 al 17. La han escuchado y, como decíamos la semana pasada, porque ya la leímos, se aplica más comúnmente a las bodas, a los muchachos, ¿sí? Cuando andan en la etapa en que el noviazgo es uno de sus principales intereses y sucumben ante la belleza de una chica, ante la gallardía y la galantería de un joven que, sin ser cristiano, les llena el ojo. ¿Sí? Y lo usamos bien aplicado, efectivamente, ese es un yugo desigual, casarse con un inconverso, pero no es la única, hermanos. ¿Sí? Y fíjese bien el trasfondo y el contexto del versículo completo. Dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios, del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El contexto de la carta a los Corintios no es una boda. ¿Se acuerdan cuál es el contexto de esta reprensión de Pablo? Es un pecado de inmoralidad presente en la iglesia. Entonces no está llamado a que el muchacho no lo dejen que se case con ese muchacho, no, está llamado a que ya está el pecado ahí, y este versículo aplicado a todos esos casos tiene la principal finalidad de que lo saquen, de que extirpen la impureza del seno de la iglesia, cosa que Pérgamo desoyó. También Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras,
¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto cobra gran relevancia en los tiempos actuales, en el que está por encima de cualquier otro interés la armonía, la comunión. Sí, digo, ya para, como dice la sociedad y el mundo en general, para lo que falta, pues ya vamos uniéndonos, ya vamos todos hermanados, ya hasta la Iglesia Católica es promotora del ecumenismo, de que ya las religiones olviden sus diferencias y se unan todos en pos de un solo liderazgo. Y efectivamente, el mundo va a sucumbir todo ante un solo liderazgo. En los tiempos finales de la apostasía, cuando el anticristo una al mundo, pero en contra de Dios. Entonces, no necesariamente la unidad, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Sí? Lo que Dios dice no ha cambiado. La palabra de Dios no tiene alteraciones ni adaptaciones temporales ni contextuales. Es firme y se aplica a rajatabla. Se debe de aplicar a rajatabla en el seno de la iglesia. Y estas son solamente dos ejemplos de muchas que vamos a estar viendo en el estudio de hoy, las cuales, hermanos, si la iglesia desoye, no hacemos caso a estas advertencias, estamos desafiando abiertamente la instrucción divina, las instrucciones que la palabra de Dios nos dicta como iglesia y como personas en lo individual. ¿Y qué pasa? Pues nos colocamos bajo un terrible juicio, bajo la sentencia que este mismo versículo nos dice en su segunda parte. De otra manera, ¿ya está el B? Aquí es. Yo tengo otra versión aquí, pero ustedes lo pueden ver ahí. Dice, si no, ahí está la diferencia. O haces esto o haces aquello. ¿Qué vas a preferir? ¿Arrepentirte? Viene al final la recompensa. Lo vamos a ver al final del estudio. Pero vamos a empezar por el lado negativo, porque está bien sabido, bien visto y de sobra conocido cuánta desobediencia y cuánta rebeldía hay a este llamado de arrepentirse. No estamos acostumbrados a reconocer errores, a saber admitir que hemos fallado. Tristemente los cultos de oración, bueno, nosotros no nos podemos congregar, estamos orando a manera remota, pero tristemente los cultos de oración de los cristianos no suelen ser de contrición, suelen ser de petición. Vengan, traigan sus necesidades al Señor. Efectivamente, al Señor le agrada. Dice, sean conocidas vuestras peticiones. Pero también este ingrediente es fundamental. Yo no creo, no tengo referencias, salvo que alguien me saque de mi error, que haya iglesias que dediquen cultos especiales de contrición, de arrepentimiento, que postrados la iglesia se arrodille para orar. ¿Por qué? Porque generalmente son más importantes, lo pongo entre comillas, para nosotros nuestras necesidades. Señor, tú conoces cuánto necesitamos esto. Y estamos orando por este proyecto, por esta campaña, por este misionero, por este templo, por un camión para mover a nuestras personas. ¿Es sano? Claro que es sano, por el beneficio de la iglesia, pero no es lo más importante, mis hermanos. El arrepentimiento está muy diluido en la iglesia del Señor. Lo vemos como, bueno, pues sí, parte de, sí, difícilmente en los momentos de oración, dentro de los cultos y en nuestros mismos devocionales, lo dedicamos a pedir perdón, a arrepentirnos. Y es algo que está presente en toda la Biblia. Cuando Jesús nos da esa ilustración del publicano y el fariseo, él deja claramente cuál es la actitud que el Señor recibe. No la del que se siente santo, que llega con toda la frente en alto y reconociendo que gracias, Señor, porque tú me has dado. Sí, sí, efectivamente. Pero la otra actitud es la que el Señor le agradó más, del publicano que ni siquiera se atrevió a acercarse al altar, sino que de lejos, ¿qué hizo? Se postró y se golpeaba el pecho diciendo, ten misericordia de mí. Sé propicio quiere decir, haz lo que tengas que hacer para que este pecador pueda acercarse a ti. Eso, cuán difícil y cuán necesario es. Entonces, ese mismo llamado que le hace a Pérgamo es el mismo que se repite una y otra vez en la Biblia, pero que muchas congregaciones han preferido voltear para otro lado, pasar por alto, ¿sí? No ha perdido claridad el llamado, arrepiéntete.
Por eso yo se los puse entre admiraciones, con rojo, con mayúsculas y en letra impact se llama esa. Si de algo sirve el nombre, impacta, que de veras impacte ese llamado. Es la oración de quienes nos paramos aquí, tenemos el privilegio indigno para nosotros, pero digno para el Señor, de hablar a la congregación, de hablarles, de decirles, hermanos, arrepintámonos. Hay muchas cosas del que arrepentirnos ante los ojos del Señor. De otra manera, porque viene a una advertencia a continuación, de otra manera, si no, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Muy bien. Casi todos los elementos ya los hemos visto en algunas otras sesiones y de manera general lo volvemos a reiterar porque vuelve a aparecer en el pasaje. El llamado particular incluye una advertencia de juicio contra ellos. Iré pronto a ti. ¿A quién se está refiriendo? Iré pronto a ti, ¿cómo dice esta versión? Vendré a ti pronto. ¿A la iglesia en general? ¿O solamente a los que retienen la doctrina de los nicolaitas y de Balaam? A toda la iglesia, efectivamente. ¿Sí, hermano? ¿Te lea? Así es. Lo deja más claro. Qué bueno que aporta ese ejemplo. Efectivamente, solemos pensar que solamente se está refiriendo a los, ¿se acuerdan cómo lo ilustramos? Aquí estaban sentados los nicolaitas, aquí estaban sentados los de Balaam y en medio los fieles, ¿verdad? Decía el pastor, nada más dos. Bueno, a lo mejor hasta nos pasamos. Pero efectivamente, no son solamente para los dos extremos, es para toda la iglesia. ¿Cuál fue el delito de los fieles, Señor? Pero nosotros sí retuvimos tu nombre, mantuvimos la fe. ¿Cuál es el delito con ellos? ¿Cuál es el problema con ellos? Que no fueron celosos en guardar la santidad de la iglesia. Ahora dirán ustedes, es que es injusto que si eran mayoría los apóstatas, los falsos maestros, con un puñado de remanente fiel hubiera sido imposible para ellos oponerles resistencia. Bueno, la fidelidad no tiene por qué manifestarse en votos ni en argumentos, ni en ganar un debate. La fidelidad era suficiente con que esa iglesia hiciera ver a todos esos remanentes fieles, hiciera ver a toda la congregación el problema del que estaban haciendo. Y evidentemente, si Jesús los está señalando por eso, es que no lo hicieron. Hubo un pecado ahí, como los católicos le llaman, ¿verdad? De omisión. ¿Se acuerdan que ellos los clasifican? De acción, de omisión, de pensamiento y de palabra. Y no fui católico, pero creo que o falta uno. Obra. Entonces, obra es comisión, omisión es dejar de hacer lo que se debe hacer, pensamiento cuando solamente tuviste el pensamiento y de palabra cuando lo hablas, ¿verdad? Son esas 4 clasificaciones. Y eso aparentemente pues nos parece pasar como desapercibido porque pues es que solamente yo no hice lo malo, simplemente dejé de hacer lo bueno. Y sí, hay varias ocasiones en que por el simple hecho de no hacer lo que es bueno, dice la Biblia claramente, te es pecado. Sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, también te es pecado. Fíjense bien lo que le decía, por ejemplo, el profeta Jeremías al pueblo. Jeremías 48:10. La Reina Valera dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Este es un llamado a los pastores, a los líderes, a los sacerdotes del pueblo que no estaban aplicando la santidad, la disciplina para preservar la santidad del pueblo de Dios. Si lo queremos entender un poquito mejor, porque Reina Valera pues tiene un lenguaje un poquito antiguo, sigue siendo la palabra de Dios y el que tiene oídos para oír, oye. No necesitamos que nos lo traduzcan con los lenguajes de hoy, pero aún así podemos aportar. Me gustó la NTV, dice, malditos los que se rehúsan a hacer el trabajo del Señor, los que retengan la espada del derramamiento de sangre. ¿Sí? Nos queda un poquito más claro. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes?
velar por la santidad del pueblo. ¿Y qué dijeron ellos? Pues es que somos minoría, es que la gente, como luego dicen, la voz del pueblo es la voz de Dios. Más aberración todavía de atribuirle a Dios cosas que él no dijo y pretender que el pueblo es más sabio que él. Imagínense nada más ese dicho mexicano que deberíamos erradicar de nuestro vocabulario como cristianos, ¿sí? Y luego dicen, los que retengan la espada del derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, bajo la ley, deberían morir todos los que profanaban la santidad de Dios. ¿Se acuerdan de Nadab y Eliú? ¿Cómo se llamaba? Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, en aquel suceso en Éxodo 10, creo. Sí, que ofrecieron el incienso con el fuego, que luego se quedó con el nombre del fuego extraño. Andaban hasta borrachos, hermanos, y venían de practicar corrupciones, inmoralidades, y llegaban como si nada, y ya se ponían su efod, presentaban los sacrificios hasta que el Señor se hartó. Salió fuego, los consumió, Aarón entendió el mensaje, y a partir de ahí empezó una leve reforma, pero que periódicamente el pueblo iba una vez y una y otra vez claudicando y volviendo a caer en las mismas iniquidades. Ya para los tiempos de Jeremías, este es un llamado que sigue teniendo vigencia para nosotros. Pregunto, ¿la iglesia ya perdió ese llamado? ¿Ya no es un llamado vigente preservar la santidad? Lo sigue siendo. Lo era para los sacerdotes del Antiguo Testamento, con más razón lo es para nosotros. Porque si del Antiguo Testamento nos quedan estos mandatos, del Nuevo Testamento tenemos ese llamado de preservar lo que ahora es el pueblo de Dios, la iglesia, pura y sin mancha. ¿Y qué hacemos? Estamos cayendo en lo mismo. Se rehúsan a hacer el trabajo del Señor. ¿Y a qué grado va esa maldición? Al derramamiento de la sangre, como vamos a ver un poquito más adelante en el versículo 16. Entonces, indolente, se rehúsa, negligente, son aparentemente delitos pasivos. No es de acción, no estoy matando, no estoy acusando, no estoy robando, que son deliberadamente pecados en sí. No, nomás dejo de hacer. Me hago de la vista gorda, como dicen aquí también, ¿verdad? Somos tolerantes. La iglesia es muy tolerante en muchos aspectos. Y cuando está de por medio la santidad y la pureza del cuerpo de Cristo, es una negligencia que se castiga con juicio. Lo tenemos que tener muy presente. Primero de Samuel, ¿se acuerdan ustedes en el caso de Saúl? Primero de Samuel capítulo 15, todo el capítulo, pero nada más voy a tomar 2 extractos. Saúl recibió de Dios, por medio de su siervo Samuel, la instrucción de acabar con el pueblo de Amalec, los amalecitas. Pero la instrucción fue clara, dice el versículo 3, ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene. Fue enfático en decírselo, incluso le da más instrucciones. No te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a las mujeres, pero los niños no dice, a niños como a niñas de pecho. Oye, pero el oro para el templo y los bueyes para a bueyes, a ovejas, a camellos y a asnos, todo. ¿Sí sabes qué significa todo? Pues yo creo que Saúl no lo entendió. Entendió todo y esa O se la dejó para él, a su juicio, a su escrutinio, como luego en las iglesias, pues vamos deliberando, a ver, ¿qué hacemos con esta situación? Un perdón, ¿sí? No, cuando el Señor es radical, la iglesia tiene que ser radical. ¿Qué hizo Saúl? Se le hizo fácil. Sí, acabó con todos los guerreros, con todos los soldados, los mató, hombres, mujeres, pero ay, estas vaquitas están pero bien sabrosas. Se quedó con un remanente del rebaño. Dijo, voy a ofrecer un sacrificio. ¿A poco Dios se va a enojar si es para él? ¿Qué le agrada más? Como le dice Samuel más adelante, ¿se complace más Jehová de tus sacrificios? Se complace más de que lo obedezcas. ¿Sí? Llega Samuel y escucha, ¿qué es ese bramido de vacas y balido de bueyes que escucho? Ay, Samuel, es que fíjate que así y así. Versículo 18. Y que el Señor te envió, le dice a Saúl, en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín
e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Omisión, una vez más, sí cumplió a medias, como muchas de las iglesias actualmente cumplen a medias, abrazan la sana doctrina, predican la Biblia, son enfáticos y son, digamos, intencionados en su vida devocional, pero tengo contra ti unas pocas cosas, le dijo a Pérgamo y le sigue diciendo a la iglesia actual: retienes a los que no hacen mi voluntad, eres negligente en señalarlos, en castigar, porque hay una disciplina santa, el Señor castigará y juzgará, pero la iglesia tiene un llamado a la disciplina santa, bien aplicada como Jesús la estableció en Mateo 18. El pueblo del Señor, hermanos, está llamado a ser santo 100%, 24/7. No dice sed medianamente santos, ¿verdad que no? Sed 95% para arriba santos, como yo soy santo 100%. No, sed santos en la misma medida que yo soy santo. La misma palabra. Como Dios es santo, ustedes tienen que ser santos. Tampoco es un llamado, pues ahí les encargo, miren, procuren por su bien, traten de ser. No, es una orden. Sean santos. Y esto es radical, efectivamente, y así es de radical el llamado a la desobediencia, la sentencia a la desobediencia. Lo que termina, sigue diciendo, iré, bueno, aquí dice vendré, sí, porque quien lo está leyendo está en el lugar donde el Señor vendría. En esta versión dice iré, el Señor diciéndolo desde su lugar. El objetivo es el mismo. El Señor se acercará a emitir su juicio, a emitir su sentencia. Iré pronto a ti con la espada que sale de mi boca. Ya hemos hablado de la espada en ocasiones anteriores. Sabemos que es la palabra, que es dura. Cuando verdaderamente la escudriñamos y la vemos en su justa medida, es dura. Por eso muchos la rehuyen. Ahí está la prueba. ¿Sí? Muchos llegan a la parte suavecita donde hay música, donde hay bienvenidas, sonrisas, abrazos. No llegan a la parte difícil. ¿Sí? Como si en la escuela pudiéramos decir, yo no voy a tomar la materia de matemáticas, nomás denme educación física, artística y dibujo técnico. No, tienes que tomar todo. ¿Sí? En la vida cristiana se tiene que asumir las bendiciones porque somos muy, muy buenos para recibir las bendiciones y hasta reclamarlas, pero muy poco dispuestos a asumir el costo de un discipulado, de una vida íntegra que se tiene que vivir con el Señor. ¿A qué vendrá el Señor? A pelear. ¿Se imagina usted pelear con el Señor? Porque es la palabra que se usa. Pelearé contra ellos. Y ya dijimos a qué ellos se refiere. A todos los que por omisión o por acción han desdeñado la santidad del Señor. Imagínense nada más pelear contra el Señor. Pues no sobreviviríamos nada, no quedaría nada. ¿Con qué? Con la espada que sale de mi boca, que en esta ocasión todavía, como ya lo vimos hace unas sesiones, todavía es de advertencia, pero que en su momento, como dice Apocalipsis 19, será una espada de castigo. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y en el versículo 21, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo. Entonces, dejará de ser una advertencia, una sentencia, para convertirse en una realidad, una espada que ahora sí mata y atraviesa. Hermanos, más claro ni el agua. El llamado que la iglesia tiene a reformarse pasa por el arrepentimiento. ¿Sí? Y estaba advertido, sigue estando advertido. Pablo es muy claro cuando le dice a Timoteo, vendrán tiempos muy difíciles de apostasía, con más gravedad de la que estaba sucediendo entonces. Probablemente de cuando Pablo se lo dice a Timoteo a cuando Juan ya, Cristo por medio de Juan denuncia estos hechos en la iglesia de Pérgamo, ya han pasado algunos años, se ha agravado la situación. Pablo todavía la describía ahí en 2 de Timoteo 4, diciendo así, porque llegará el tiempo, refiriéndose a los cristianos, en que no van a tolerar la sana doctrina. No se va a tolerar. Ya, véanlo ahorita.
¿Cuánto porcentaje de los que se dicen cristianos en el mundo, que ya de por sí somos poquitos, por ahí en las últimas estimaciones que he consultado, nos habla de que el 3% de la población del mundo se dice cristiana? Pero si a ese 3% usted le quita, porque están ahí incluidos todos los que reconocen a Cristo, le quita a los testigos de Jehová, le quita a los mormones, le quita a los católicos, que también los consideran cristianos, pues entonces el remanente fiel de la iglesia verdaderamente de Cristo queda muy reducido. Bueno, no la toleran. La sana doctrina prácticamente la han sustituido por otras cosas, sino que llevados de sus propios deseos. Ese es el problema, cuando interviene nuestra intención, nuestra voluntad, nuestra comodidad, lo que nos hace sentir a gusto, bonito, canciones más llegadoras, canciones más que aunque no profundicen, de estos himnos del himnario ya ni le entendemos, hermano. ¿Qué quiere ese de contrito? Ponga una de acá de que diga, levantaré mis manos, eso sí lo entiendo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque tendrán comezón de oír, dice Pablo a Timoteo. Ya se me perdió dónde estoy. Acá. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Eso nos gusta. Este pastor es bueno, tráiganselo. No le hace que nos cobre los que nos cobre. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Son mitos. Todas esas falsas doctrinas y enseñanzas no son más que mitos. La verdad está aquí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿qué pasó con el mundo? Prefirió la mentira. Prefirieron las tinieblas que la luz. Este sector de la iglesia existe, hermanos. Tristemente, no podemos decir que es una profecía, que es una promesa, que es una posibilidad. Existe. Y ahorita está más manifiesta que nunca. Y su destino está fijado. Ahí está. Vendré, pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. ¿Queremos entenderlo mejor? Una paráfrasis. Vamos poniéndole nombre y apellido a los delitos, a las cosas que la iglesia está incurriendo para no velar por la santidad del cuerpo de Cristo. Vamos diciéndolo con todas sus letras. Dejen de transigir y de ser condescendientes con el mundo, de darle entrada a tantas y tantas cosas que nos resultan atractivas, que nos resultan novedosas, pero que están atentando contra la santidad del mundo. Extirpa de ti, iglesia, todos esos tumores de mundanalidad que a veces ni cuenta nos hemos dado y ya están ahí, ya están incrustados en alguno de nuestros órganos y de nuestra santidad. Sí, mi hermano. A la satisfacción de las personas. Así es. Y comienza de manera muy sutil, como dice mi hermana, para los que no escucharon, ya que le llegaba el micrófono y iba a terminar su comentario. Congregaciones, mega iglesias, que bajo el aspecto de una iglesia santa, aparentemente sana, empiezan a meternos tonaditas, cancioncitas, estilos, no solamente de adoración, ya con humo y en fondo negro. Dios es un Dios de luz, no tenemos que poner el negro. Con vestimentas poco propias de una persona que vive con el carácter de Cristo en su corazón, y pues aparentemente son himnos, son canciones, poco a poco se va deslizando, y esa es la especialidad de Satanás, empezar por algo sutil hasta que llegue el momento en que ya es demasiado tarde para erradicarlo. Y
como dice Corintios, así empieza poquito y se vuelve algo. No saben que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir ahí? Así empieza, échale un granito de royal a la harina y se va a hacer así, ¿sí? Porque así funciona el pecado y la iniquidad. Sí, mi hermano. Habla fuerte a ver si se escucha, o pásenle el micrófono, por favor. Sí, pero en la transmisión no. Por eso le iba a mandar a Silvia, pero se ve. Sí, bueno, lo voy a alejar. Todas las iglesias pueden estar llenas de buenas intenciones y muchas veces ese es el problema, que queremos tomar decisiones, queremos realizar actividades, queremos tomar acciones dentro y fuera de la iglesia, pero la mayoría de ellas están fuera de la dirección de Dios. Entonces, cuando congregaciones se forman donde tienen buenas intenciones, pero nunca consideraron a Dios, nunca consideraron la dirección del Espíritu Santo, esas congregaciones tarde o temprano comienzan a tomar la dirección de Satanás. Porque de una o de otra manera, todos nos dejamos llevar por nuestra naturaleza humana. Y la carne sigue el pecado. Entonces, no estamos exentos aún dentro de las congregaciones. Pareciera que pensamos que porque estamos dentro de una congregación ya somos totalmente espirituales, y no es así. Mientras estemos en este mundo, aún dentro de las congregaciones, hay muchas luchas que estamos lidiando día con día, porque Satanás está en medio de las congregaciones, no está afuera. Afuera ya Satanás tiene controlado, él no necesita estar vigilando allá afuera. A quien está vigilando es a nosotros, porque como congregación es lo que él quiere destruir. Y es por eso que nosotros debemos estar alerta, porque cualquier decisión que nosotros tomemos debemos presentarla delante de la palabra de Dios y delante de la dirección de Dios, porque pudiera ser un error y llevar también a un mal testimonio a la iglesia e incluso a acarrear a malas acciones para otros hermanos como mal testimonio, como sucede en esas congregaciones o las congregaciones mega iglesias que les llaman, la de Houston, de allá de Joel Osteen y otras más que hablan sobre la prosperidad y otras cosas, han desviado la verdad basándose en buenas intenciones, pero todo redunda mal cuando lo que resaltamos es lo que nosotros queremos, nuestra comodidad. Así es, mi hermano. Gracias por el aporte. Efectivamente, y no es, qué bueno que lo notamos, hasta cierto punto que tenemos los ojos abiertos, pero no es nada más ver alrededor, ¿eh? Acuérdense, el llamado principal es ver hacia adentro. Nosotros tenemos mucho que analizar de eso, ¿sí? Dirán ustedes, tal vez no a ese nivel, pero como les digo, con un poquito de levadura empieza a fermentar toda la masa, ¿sí? Si usted, las hermanas que les gusta la cocina, va a hacer unos huevos batidos, echa el primer huevo, echa el segundo huevo, echa el tercer huevo y le sale hay un rastro en la yema de sangre o de cosa fea. ¿Qué hace con los otros dos? ¿Los deja? Tira los tres, ¿va? Y vuelve a comenzar. No hay por qué dejar que una pequeña podredumbre, ¿qué pasa con una manzana podrida que la pone junto con las buenas? Va a podrir a las demás, ese hongo, esa bacteria salta. Sí, el Señor es muy claro en decirnos esto. Ten mucho cuidado, vela por la santidad de Dios. Que tienes la sana doctrina, gloria a Dios por su pura misericordia, pero no es suficiente. Ser conocedores no es solamente saberlo, es vivirlo. ¿Sí? Como dice Santiago, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque saberla hasta los demonios saben, dice Santiago 2. También los demonios, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Y a veces nosotros ni temblamos, nomás lo sabemos, pero nos entra por una y nos sale por otra. ¿Sí? Mucho cuidado con eso, no nada más es saberla, es vivirla. Y finalmente, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, el llamado es general. Dejó de ser particular, aunque de ahí hay mucho que tomar para nosotros. Ahora sí va en el plano extenso. Este llamado en especial, como hemos estado diciendo, tiene gran relevancia para la iglesia actual y anhelamos que lo tenga para nosotros, para esta iglesia Sublime Gracia. ¿Cuál es el llamado?
Primero, viene la recompensa para el vencedor. En todas las cartas está presente esta frase, al que venciere. Y en este caso son dos promesas. Vamos a verla una por una. Vamos a ver, al vencedor le daré a comer del maná escondido. Todos, creo que todos conocemos esa referencia. El maná, para si alguno no lo conoce, pienso en los dos jovencitos que están aquí, a lo mejor no, ella también, que no lo habían conocido. El maná fue un pan especial que descendía del cielo, con el cual Dios proveyó al pueblo el alimento durante su peregrinar en el desierto. Un pueblo nómada no puede cultivar sus alimentos, no tenía manera de quedarse a cultivar y esperar a que salieran los tomates, no. Dios los alimentó durante su trayecto, a veces con carne, con agua en todo momento, aunque tuvieron ahí también sus defectos, ¿verdad? A la hora de exigir el agua, pero particularmente con maná. ¿Qué era el maná? Si ustedes luego lo quieren ver en su casa, está en Éxodo 16. Dice ahí que era una especie de hojuela o de pastita que amanecía. Ni siquiera ellos podían estar esperando la del cielo. Usted váyase a dormir. En la mañana se levanta y los 6 primeros días de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, amanecía solito. Esa escarchita la recogían, la probaban y era una especie de como de pastita dulce, muy agradable al paladar. Y ellos decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? En hebreo se decía maná, por eso se le quedó el nombre de maná. No crean que es el maná maná, no, esa es otra cosa. Así le decían. Y algunos muy vivos decían, oye, este está bien rico, ¿sabes qué? Júntate otras 2 vasijas porque me hace que en la noche me va a dar hambre. ¿Saben qué les pasaba? Se les echaba a perder. No amanecía, se les agusanaba. Dios les dijo, solamente el viernes recoges doble porque el día de reposo no vas a recoger. Ese día no se les echaba a perder. Bueno, es una figura desde ese entonces, primeramente de que la provisión de Dios para su pueblo es permanente y es constante, pero ya un poquito más proféticamente hablando, era una prefiguración de lo que iba a ser Cristo para su pueblo, en este caso, para la iglesia que él estableció. Vámonos a Juan capítulo 6 y Jesús claramente les está haciendo la comparación. Juan capítulo 6, versículos 25 en delante. Cuando hallaron a Jesús del otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió, en verdad les digo que ustedes me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Dice el Señor, mira qué casualidad, mira qué coincidencia vernos. Ustedes me andan persiguiendo porque saben que les doy de comer, no se hagan. Bueno, está bien, tienen hambre. ¿Es bueno saciar el hambre? Claro que sí. A nadie le gusta padecer hambre. Pero, les dice el Señor, trabajen no por el alimento que perece, que se agusana, que se echa a perder, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Dirán ellos, pues ¿cuál alimento puede permanecer para vida eterna? Pues ninguno, todos se echan a perder. Ahí es donde estriba la figura de Cristo como representación del pan. Dice, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Nuestros padres, nos vamos al versículo 31. Nuestros padres, dice, porque dijeron los discípulos, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Ahí es donde Jesús aprovecha y les dice, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es? Jesús. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. ¿De qué les sirvió? Aunque fuera el alimento de Dios, de todos modos se murieron porque era pan material. ¿Cuál es el único pan que garantiza vida eterna? El pan del cielo, que es Cristo Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Por eso la promesa dice, daré a comer del maná escondido. ¿Qué mejor provisión puede tener la iglesia y el cristiano que el pan de vida que es Cristo Jesús? Esa es una gran recompensa para el vencedor, para el que mantiene su fe, para la iglesia que mantiene su pureza y su santidad. Ese es el significado de eternidad, pero seguramente ustedes se están preguntando sobre el significado de escondido. ¿Por qué escondido? ¿Dónde lo escondieron? Bueno, en el trasfondo bíblico se sabe que se reservó unas
recipientes de maná y que estaban dentro del arca. No estaban a la vista de todos. Nadie podía acceder a levantar la tapa del arca más que el sacerdote, el sumo sacerdote. Entonces el maná ya quedó escondido, pero estaba en los corazones del pueblo de Israel, que ahí había maná. Luego dicen que algunos profetas lo sacaron. Y eso son historias extrabíblicas que no podemos tomar como ciertas. ¿A qué se refiere aquí el escondido? No se refiere a la expresión de oculto o que sea difícil de encontrar. Se refiere a la idea de inalcanzable. No, perdón, no inalcanzable, de reservado. ¿Sí? Porque no es para todos. Sí, luego para las iglesias que dicen todo el que venga es bienvenido, pues tal vez al recinto es bienvenido, pero al reino de los cielos, que se supone que la iglesia representa la sucursal del cielo, no todo el que me dice Señor, Señor. Sí, está reservado a esta recompensa para el que verdaderamente confió en Jesucristo como su pan de vida. Sí, por eso es el carácter de escondido, no porque sea difícil de encontrar, sino porque está reservado solo para aquellos que vencieran. ¿Y quiénes son los que vencerán? Pues los que han perseverado en la fe. Me quedan 5 minutos para el último versículo. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que la recibe. Hay muchas interpretaciones y versiones sobre esto de la piedrecita y luego muchos dijeron, ¿qué tendrá que ver esto? No le busquemos más de 3 pies al gato porque en realidad no tiene ningún otro significado doctrinal. Es una referencia histórica. Se dice que en aquel entonces se acostumbraba invitar a las personas a ciertos actos importantes, sobre todo los que estaban en eminencia, y la invitación era una piedra blanda parecida al talco, que en este caso pues el talco se desmorona, pero por ejemplo el yeso, si usted parte un pedazo de yeso, se puede quedar con las dos partes, sigue siendo piedra, aunque es fácil de partir con la mano. Se dice que se le ponía el nombre del anfitrión, del que ofrecía la fiesta, de un lado y del invitado del otro lado. Le dabas la mitad del invitado y el día del evento él tenía que llegar a la puerta y presentar su piedra. Si los bordes coincidían, esa piedra era válida, no era falsificable, porque aparte de los nombres escritos, los bordes tenían que coincidir. Esa pudiera ser la aproximación más acertada de la interpretación, según las 3 fuentes que leí, por el hecho de que ese banquete y ese maná está reservado solamente para aquellos que tienen la invitación. ¿Cuál es la invitación? Pues la salvación, ¿sí? El verdadero arrepentimiento cuando Cristo mora en el corazón del creyente. Es decir, ese banquete reservado es el símbolo de esta piedrecita a la cual solamente los vencedores tienen el acceso. Y el nombre nuevo, ustedes saben que Dios en todo el trasfondo de la Biblia, vemos cómo a ciertas personas importantes para sus planes les cambiaba el nombre. ¿Se acuerdan? Abraham sin H significaba padre de multitudes. Y Abraham con H significó padre, al revés, padre enaltecido sin H, padre de multitudes con H. Saraí le cambió el nombre por Sara, de la risa. ¿A quién más le cambió el nombre? Acuérdense. ¿Perdón? A Pedro se llamaba Simón, le puso Pedro. A Jacob le puso Israel. A Saulo le puso Pablo. ¿Saben qué? A todos nos cambiará el nombre, porque el nombre que tenemos actualmente nos lo pusieron nuestros papás, pensando en no sé qué, en un compadre, o en el calendario según el santoral, o en, ay, mira, tiene nombre de llamarse Margarita, ponle Margarita. No sabemos en base a qué nos pusieron el nombre, y luego, espérense, a veces ni siquiera consultaban el significado. Ya cuando de grandes vemos nuestro significado, decimos, híjole, qué arruinada me dieron. ¿Cuántos de ustedes saben el significado de su nombre? ¿Sí? ¿Lo conocen? Muy bien. ¿Cuántos están en desacuerdo con el nombre que les pusieron en base al significado? ¿Usted, mi hermana? ¿Qué significa Cristina? ¿Tiene 3 nombres? No los diga. Por eso utiliza Cristina, porque es el que le más le gusta. Bueno, así es. Nuestro nombre no guarda el propósito de Dios. El nombre que Dios nos pondrá, ese sí guarda el propósito. ¿Cuál es? Muchos todavía no lo descubrimos, aunque sabemos de antemano que el propósito es que seamos santos.
¿sí? Que seamos transformados a la imagen de Cristo. Ese es digamos, el propósito general, pero Dios tiene también un plan para usted. Y cuando llegue a la gloria, a este banquete, cuando presente su piedrecita y su nombre nuevo esté escrito ahí lo va a conocer y va a cobrar relevancia. Ah, Señor, gracias por todo lo que hiciste en mi vida, porque esto me estaba preparando para este nombre nuevo. ¿Se acuerdan de aquel bonito himno del himnario? Hay un nombre nuevo en la gloria, ahora tiene significado. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Por eso esos himnos nos llenan tanto de expresión. Concluimos, mis hermanos. Ha sido tan grande y tan vasta la enseñanza de estos 3 estudios basados en la iglesia de Pérgamo, que sería imposible resumirlo. Tendría que poner las láminas de las conclusiones de las 3 sesiones anteriores para poder más o menos rescatar, pero espero que algo se nos haya quedado. Pero hoy nos quedamos con esta conclusión. Primero, hermanos, tengamos presente que este mundo no es nuestro hogar. Estamos de paso, como cantamos en la primera parte del estudio. Este mundo no es nuestro, aquí vivimos, pero nos iremos. Nuestro mundo es celestial. Hay una idea permanente en la Biblia de que somos peregrinos y extranjeros. No es solamente un versículo, ahí están por si los quiere ver después. Está en Crónicas, 1 Crónicas 29:15, en el Salmo 39:12 y en 1 de Pedro 2:11. 3 veces aparece la idea de que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Qué quiere decir? No te acomodes, mi hermano. Cuando vas a un hotel, llegas al hotel, no cambias los cuadros de su lugar, no pintas. Ay, este morado está muy feo, lo voy a pintar verde. No es tu casa. Estás ahí de paso un ratito y vámonos. ¿Sí? O llegas con un pariente, un familiar de visita, no le mueves nada. No le muevas, hermano. Tu llamado no es a quedarte aquí, pero sí nos gusta. No, pues es que voy a estar mínimo aquí 60, como si tuviéramos la vida asegurada, ¿eh? Mínimo 60 años voy a estar aquí, pues me voy a acomodar. Quiero un buen carro, una buena casa, un buen trabajo, un buen prestigio. ¿Qué son 60, 70? Ponle 80 años comparados con la eternidad que vas a estar en el reino de los cielos. No te acomodes. Sí, por eso dice Pablo, no te acomodes al mundo presente, no se amolden. Antes que, transfórmense. Sí, yo sé que se batalla para pensar celestialmente, para pensar espiritualmente. Bueno, pues eso lo hace el Señor en tu mente, en tu corazón. Te transforma la manera de pensar y vas a descubrir, efectivamente la voluntad del Señor era otra y es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a despedirnos con este texto, mis hermanos. Primera de Juan 2:15-17. Les voy a pedir que lo leamos juntos y que gracias a Dios este estudio haya logrado en las personas que Él dispone, porque el Espíritu es el que trabaja en los corazones. Por más perorata que yo haga, por más láminas que les presente, el Espíritu es el que trabaja en la mente y en el corazón de cada uno de ustedes. Que haya logrado transformar en algo nuestra percepción de nuestra vida cristiana. Con este texto nos despedimos, les esperamos la próxima semana. Vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos hasta hoy. Es la última sesión del año 2024 y ya en enero nos empezamos con la iglesia a Tiatira, si quieren irlo leyendo. Con esto nos despedimos. Dice así: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué bendición. Gracias, Padre, por tu palabra, por esta hermosa enseñanza que nos has provisto durante todos estos estudios. Te pido, Señor, que pongas en el corazón de quienes no lo anhelan, de quienes no se esfuerzan por recibir esta enseñanza, que abran sus corazones y sus oídos a tu llamado, Señor, porque el juicio es duro y la iglesia está haciendo su parte de advertírselos, solo que no quieren escucharlo, Señor. Perdónanos y úsanos para tu honra y tu gloria en todo momento. Bendice el culto que viene a continuación, que todos recibamos tu llamado tal como tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.